¿Qué pasaría si pudieras caminar por París el 13 de julio de 1789, 24 horas antes de que una turba enfurecida tomara la Bastilla y cambiara el mundo para siempre? La ciudad más grande de Europa continental, con 600,000 habitantes. A punto de explotar, hoy voy a mostrarte algo que nadie ha visto en más de 2 siglos. Y lo que descubrí sobre las horas previas a la Revolución Francesa va a destrozar todo lo que te enseñaron. Pero primero, ¿sabías que Luis XVI escribió en su diario el 14 de julio de 1789 una sola palabra? ¿Nada? Pensaba que ese día no había pasado nada importante. Aquí está el problema. El París de 1789 ha sido completamente romantizado. Películas, libros, pinturas, todos nos muestran revolucionarios heroicos luchando contra aristócratas malvados. Pero esa es la versión simplificada. La verdad es mucho más oscura, más caótica, más fascinante. Usando inteligencia artificial, he reconstruido París exactamente como era ese 13 de julio. Las calles, los olores, el hambre, el miedo, y hay algo sobre esas últimas horas que los libros de historia deliberadamente ocultan, y te lo voy a revelar al final. Comencemos en Versalles, a 20 kilómetros de París. Porque no puedes entender la revolución sin entender esta obscenidad arquitectónica. Mira este palacio reconstruido con IA. 2.300 habitaciones, 1.200 acres de jardines, 1.400 fuentes. Luis XVI vive aquí con María Antonieta, rodeados de 10,000 cortesanos. Mientras tanto, en París, la gente muere de hambre en las calles. El pan cuesta el 80% del salario diario de un trabajador. Los niños tienen barrigas hinchadas de desnutrición. Y aquí se tira comida suficiente cada día para alimentar a un pueblo entero. Pero aquí está lo que complica la narrativa. Luis XVI no era un monstruo, era tímido, torpe, prefería arreglar cerraduras que gobernar. María Antonieta nunca dijo que coman pasteles. Esa frase es propaganda inventada. Eran incompetentes, sí, desconectados, absolutamente, pero no malvados. Y esa es la tragedia. Fueron ejecutados no por ser crueles, sino por ser inútiles en un momento que requería genio. Ahora vamos a París, a la ciudad real. Y aquí la reconstrucción con IA revela lo que las pinturas románticas nunca muestran. París en 1789 apestaba, literalmente. No había alcantarillado funcional. Los excrementos se tiraban por las ventanas con el grito «¡Agua va!». Los ríos de mierda corrían por las calles. El Sena era una cloaca abierta donde también se sacaba agua para beber. Mira estas calles reconstruidas del barrio Saint-Antoine, el más pobre. Casas de madera de 6 pisos, inclinándose sobre calles tan estrechas que 2 personas apenas pueden pasar. Familias de 10 personas en una habitación sin ventanas. El olor a sudor, orina, comida podrida, niños descalzos, mujeres con dientes podridos, hombres encorvados de trabajar 18 horas diarias. Y aquí están los números. El 97% de los impuestos los pagaba el tercer estado, la gente común. Los nobles y el clero, que poseían la mayor parte de la tierra, estaban exentos. Un campesino podía pagar hasta el 80% de sus ingresos en impuestos. Mientras tanto, los nobles vivían en palacios con sirvientes, carruajes dorados, ropa que costaba más que lo que un trabajador ganaba en 10 años. Pero aquí está lo que los libros no dicen. No fue el pueblo más pobre quien inició la revolución. Fueron los abogados, los comerciantes, los intelectuales de clase media. Robespierre era abogado. Danton era abogado. Marat era médico. La Revolución Francesa fue liderada por hombres educados que leían a Rousseau y Voltaire, no por campesinos analfabetos. Caminemos por el Palais Royal, el centro de la agitación revolucionaria. Este complejo pertenecía al duque de Orleans, primo del rey. Ironía deliciosa.
El lugar donde se planeó derrocar la monarquía era propiedad de la familia real. En estos cafés, intelectuales, periodistas, abogados hablaban de revolución. Los panfletos circulaban abiertamente. Camille Desmoulins, un joven abogado tartamudo, subió a una mesa aquí el 12 de julio. Gritó que el rey traía tropas extranjeras para masacrar parisinos. Era mentira o exageración masiva, pero la multitud le creyó. Al día siguiente, tomarían la Bastilla. La Revolución Francesa comenzó con noticias falsas gritadas por un abogado nervioso. La historia raramente es tan heroica como nos gustaría. Ahora vamos al mercado de Les Halles, el estómago de París. Y aquí ves la desesperación física que alimenta la revolución. Mujeres peleando por pan duro, hombres robando coles, niños recogiendo granos del suelo. El invierno de 1788 había sido el más frío en décadas. Las cosechas se congelaron, el precio del pan se había duplicado. La gente comía pan mezclado con aserrín. Sopa hecha solo de agua y sal. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. El gobierno sabía lo que pasaba. Tenían reportes, pero no podían hacer nada porque estaban en bancarrota. ¿Por qué? Por ayudar a la Revolución Americana. Francia se había arruinado financiando una revolución en América, y esa bancarrota causó su propia revolución. Los soldados franceses que pelearon en América regresaron con ideas peligrosas sobre igualdad y república. Llegamos a la Bastilla, la fortaleza prisión que simbolizaba el poder real. Y aquí la reconstrucción revela algo hilarante. La Bastilla en julio de 1789 solo tenía 7 prisioneros. 7, 4 falsificadores, 2 lunáticos y un aristócrata pervertido. No era la Bastilla aterradora de la propaganda. Cuando la turba la tomó el 14 de julio, esperaban liberar a cientos de prisioneros políticos heroicos. Encontraron a 7 tipos confundidos, algunos de los cuales no querían salir. Pero eso no importó. La toma de la Bastilla se convirtió en el símbolo, no por lo que era, sino por lo que representaba. El pueblo desafiando al rey y ganando. La cabeza del gobernador de Launay fue cortada y paseada en una pica por las calles. La revolución había comenzado no con ideas nobles, sino con sangre y salvajismo. Y ahora viene la parte más oscura. La Revolución Francesa no fue un levantamiento limpio del pueblo contra tiranos. Fue caos, anarquía, venganzas personales disfrazadas de justicia. En los meses siguientes, turbas lincharon a gente sospechosa de ser aristócratas. A veces se equivocaban. No importaba. Una mujer fue descuartizada porque su vestido parecía demasiado fino. Un panadero fue colgado porque supuestamente escondía grano. ¿Recuerdas que te dije que descubrí algo que los libros ocultan? Es esto. La Revolución Francesa no fue noble contra pueblo. Fue pueblo contra pueblo. Los sansculottes atacaban no solo a aristócratas, sino a cualquiera más próspero que ellos. La guillotina mataría eventualmente a la mayoría de sus propios líderes. Danton fue guillotinado. Robespierre fue guillotinado. La revolución devoró a sus propios hijos. Y aquí está la estadística que rompe cualquier romantización. Durante el reinado del terror, se ejecutaron a 16,590 y 4 personas en la guillotina. Pero las estimaciones totales superan las 200,000 muertes. La revolución que prometía libertad, igualdad y fraternidad produjo una de las mayores matanzas de la historia europea moderna. Caminemos por última vez por París en ese 13 de julio de 1789. Las familias cenando su escaso pan, los niños jugando, los artesanos cerrando talleres. Nadie sabe que mañana cambiará todo, que en 24 horas la monarquía más poderosa de Europa comenzará su colapso, que en 4 años el rey será decapitado, que Europa entera entrará en guerra. Todo comienza mañana. Pero esta noche, París todavía es una ciudad del antiguo régimen. Entonces, ¿por qué reconstruir digitalmente el París de vísperas de la revolución? Porque necesitamos entender que las revoluciones no son eventos limpios de buenos contra malos. Son explosiones caóticas donde víctimas se convierten en verdugos,
donde nobles ideales se corrompen con sangre, donde la búsqueda de justicia se convierte en sed de venganza. La Revolución Francesa nos dio conceptos hermosos: derechos humanos, democracia, igualdad ante la ley, pero también nos dio la guillotina, el terror de Estado, el fanatismo ideológico. No podemos celebrar lo primero sin reconocer lo segundo. La lección de París 1789 no es que las revoluciones son necesarias, es que son impredecibles, incontrolables. Comienzan con pan y terminan con sangre. Prometen paraíso y entregan infierno. Los mismos hombres que gritaban «libertad» un día, ordenaban ejecuciones masivas al siguiente. La inteligencia artificial me permitió caminar por calles que serían bañadas en sangre 24 horas después, ver caras que serían guillotinadas en meses, escuchar voces que gritarían slogans revolucionarios antes de ser silenciadas por la misma revolución que ayudaron a crear. Lo que encontré fue una advertencia. Cuando una sociedad se vuelve tan desigual que el 97% sostiene al 3%, cuando el hambre se vuelve normal, cuando la gente pierde esperanza en el cambio pacífico, la violencia se vuelve inevitable. Y cuando llega esa violencia, no distingue entre culpables e inocentes. Si quieres que reconstruya otro momento revolucionario, déjamelo en los comentarios. El pasado está lleno de revoluciones que prometieron todo y entregaron algo completamente diferente. Nos vemos en el próximo viaje temporal.